gran pregunta es ¿cómo es Dios? Esta pregunta puede ser difícil e intimidante. En una ocasión, un hombre llamado Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria, muéstrame tu esencia. Y Dios pasó delante de Moisés. Bueno, detrás de Moisés. Moisés le vio la espalda a Dios y Dios se reveló como compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y sobreabundante en amor y fidelidad. Y desde entonces, las personas que escribieron la Biblia consistentemente han descrito a Dios de esta forma. Es más, ese versículo es el versículo más citado de la Biblia dentro de la misma Biblia. Y en este video vamos a enfocarnos en esa frase que dice que es lento para la ira. Ahora, la respuesta de esto puede impresionar a muchos de ustedes. Así que te animo a que te quedes hasta el final porque hay una maravillosa lección. En la Biblia, la ira de Dios tiene muchos matices y eso lo hace algo muy interesante. En hebreo, la frase lento para la ira se pronuncia erik apayam, que literalmente significa de nariz larga. Pero ¿qué tiene que ver la paciencia con una nariz larga? Lo primero que tenemos que entender que esa es la manera más común de decir que alguien estaba molesto en hebreo, porque su nariz se ponía roja. No sé si recuerdas la historia de José, cuando Potifar pensaba que José había tratado de acostarse con su mujer. ¡Cállate! Tu señor está hablando. Usualmente se traduce como que se encendió su ira, pero el texto literalmente dice que su nariz se encendió de ira. Y esto está describiendo cómo el cuerpo, especialmente el rostro, se calienta cuando nos llenamos de ira. Entonces en hebreo las principales palabras para ira son nariz, calor o nariz caliente. Es por eso que una persona paciente es llamada una persona con nariz larga, porque toma mucho tiempo para que su nariz se caliente, toma mucho tiempo para que su nariz se ponga roja. Como el proverbio bíblico que dice que la sabiduría de un hombre es su larga nariz, es decir, que es lento para la ira. Pero ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? En la Biblia, Dios se aira en diversas ocasiones, pero Él no tiene una nariz como para que se ponga roja o se caliente. Estas son metáforas que se usan de nuestra experiencia humana y lo que sentimos en el momento que estamos airados para describir lo que Dios siente cuando Él ve la maldad humana. Parecido a como tú te molestarías cuando ves a alguien maltratando a un niño. Así es como Dios se aira cuando ve humanos oprimiendo unos a otros y de esa manera destruyendo su mundo. En la Biblia, la ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor por el mundo, pero Él es lento para la ira. Lo que significa que Él otorga suficiente tiempo para que las personas puedan cambiar. Como en la historia del Éxodo, donde el faraón esclaviza a los israelitas y hace que sus bebés sean lanzados a las aguas. Dios envía a Moisés y le da 10 oportunidades al faraón para que cambie y deje ir al pueblo de Israel. Pero luego de la 10ª vez que el faraón se niega a esta oportunidad de Dios, se monta en sus caballos y va en camino a destruir a los israelitas. Pero ahora Dios los destruye a él en las aguas. No sé si puedes ver cómo la propia maldad de Faraón es redirigida hacia él. Y leemos que esto es un acto de la ira de Dios. Yo sé que esto es intenso y fuerte, pero piénsalo bien. Dios no sería un Dios bueno si Él no se molestara ante la maldad de Faraón y no hiciera nada al respecto. Ahora, fíjate que la ira de Dios se expresa al entregar a Faraón a las consecuencias de sus propias decisiones. Y esta es la manera en que se muestra la ira de Dios a lo largo de todas las escrituras, incluso en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice algo similar en su carta a los Romanos. Él dice que la ira de Dios se revela contra la maldad humana y 3 veces nos dice cómo se ve. Dios entrega a los seres humanos como presa de sus propios deseos destructivos, incluso si esto los lleva hasta la muerte. Pero Pablo también dice que Dios es paciente y le da suficiente tiempo a estas personas para que entiendan su situación y puedan cambiar. Ahora recuerda que la ira de Dios es la respuesta a la maldad humana y está basada en uno de los atributos más profundos de quién Él es, de su personalidad, su compasión y su amor. Es muy importante que entendamos que Dios no está satisfecho con dejar a las personas en su autodestrucción. Y esta es la lección de fe. En la Biblia, Dios está en una misión de rescate. Y esta es la razón por la cual Jesús dijo que iba a ir a Jerusalén a morir, como una demostración del amor de Dios por sus enemigos. Él se pondría en lugar de su pueblo que había elegido la autodestrucción y tomaría sobre sí las consecuencias de sus decisiones sobre sí mismo. En la vida, la muerte y la resurrección de Jesús vemos la ira de Dios contra el mal y su amor por las personas, trabajando juntos para proveer perdón y vida a la humanidad que estaba perdida en su propia ruina. Así que la ira de Dios en la Biblia es algo muy importante, pero no es el final de la historia. Cuando Dios está molesto y trae justicia es porque Dios es bueno, pero también porque es extremadamente paciente, obrando así su plan para restaurar a las personas que Él ama. Y eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que Dios es lento para la ira.